¿Recuerdas cuando las casas tenían alma? Cuando cada vecindario contaba una historia diferente a través de su arquitectura. Techos octagonales que desafiaban la tradición, mansiones victorianas que parecían sacadas de un cuento de hadas, casas de acero prefabricadas que prometían el futuro. Todos estos estilos, alguna vez tan comunes en los suburbios estadounidenses, han desaparecido silenciosamente en la niebla del tiempo. Cada estilo arquitectónico es una marca distintiva del gusto estético, la ambición arquitectónica y el espíritu de su época. Este video te llevará en un viaje nostálgico por estilos de casas que alguna vez fueron extremadamente populares, pero que ahora parecen existir solamente en fotografías antiguas y en los recuerdos de quienes tuvieron la suerte de habitarlas. Casa octogonal. Imagina una casa con 8 lados perfectamente simétricos. Una imagen única, casi extraña para la arquitectura residencial moderna. La casa octogonal fue una tendencia arquitectónica prominente a mediados del siglo XIX, ampliamente promovida por Orson Squire Fowler, un visionario de su tiempo. Fowler no era simplemente un promotor inmobiliario, era un verdadero creyente. Estaba convencido de que estas casas no solo eran hermosas, sino también mucho más eficientes que las tradicionales casas rectangulares. Sus argumentos eran fascinantes y matemáticamente sólidos. Fowler sostenía que una casa octogonal podía encerrar aproximadamente un 20% más de espacio interior con el mismo perímetro, haciéndolas significativamente más económicas y energéticamente eficientes. Piénsalo por un momento, más espacio habitable con menos materiales de construcción. En una época donde cada centavo contaba, esta era una propuesta revolucionaria, pero las ventajas no terminaban ahí. Estas casas optimizaban el flujo de aire y permitían que la luz natural penetrara en cada rincón, proporcionando una sensación de amplitud y vitalidad que las casas rectangulares tradicionales simplemente no podían igualar. Muchas casas octogonales fueron diseñadas con techos planos, coronados por una cúpula central que mejoraba aún más la ventilación y la iluminación. Las amplias verandas que las rodeaban creaban un espacio abierto ideal para la relajación al aire libre, mientras que los innovadores sistemas de calefacción y recolección de agua demostraban un diseño verdaderamente pionero. A pesar de ofrecer tantos beneficios claros, las casas octogonales nunca se convirtieron realmente en una tendencia dominante y gradualmente desaparecieron de la vista pública a principios del siglo XX. Quizás la complejidad de su construcción y la familiaridad del público con la arquitectura tradicional las hicieron difíciles de competir en el mercado. Los constructores estaban acostumbrados a trabajar con ángulos rectos y los compradores desconfiaban de lo diferente. Sin embargo, algunos ejemplos bien preservados todavía existen hoy, como la mansión Longwood en Mississippi o la casa octogonal en Watertown, Wisconsin, que sirven como testigos históricos de un periodo de arquitectura experimental y atrevida. Estas estructuras nos recuerdan una época en que la gente estaba dispuesta a desafiar las convenciones y probar algo completamente nuevo. Estilo casa Saltbox. El estilo de casa Saltbox lleva consigo un encanto rústico y una historia profunda, siendo un sello distintivo del periodo colonial estadounidense. Su nombre se origina en su forma exterior, que recuerda a las cajas de madera para sal comunes en aquella época. Una comparación simple pero perfectamente descriptiva que cualquiera podía entender. La característica más prominente de la casa Saltbox es su techo único de una sola pendiente, creando una estructura de 2 pisos en el frente y solo un piso en la parte trasera de la casa. Este diseño no es solo estético, sino también extremadamente práctico, ayudando a la casa a resistir mejor el clima severo, especialmente el viento y la nieve que azotaban las colonias del norte. La nieve se deslizaba fácilmente por el techo inclinado, evitando acumulaciones peligrosas. La mayoría de las casas Saltbox tienen una chimenea de ladrillo ubicada en el centro del techo, agregando estabilidad y equilibrio a la arquitectura general. Esta chimenea central no solo proporcionaba calor eficiente a toda la casa, sino que también servía como elemento estructural crítico. Este estilo fue creado originalmente como una opción de vivienda asequible, apuntando a la simplicidad y la decoración mínima. Las casas Saltbox originales típicamente carecían de detalles decorativos complejos, enfocándose en la funcionalidad y la durabilidad. Eran un símbolo de la practicidad y la frugalidad de los primeros colonos estadounidenses, quienes valoraban la supervivencia sobre la ostentación.
Aunque no se construyen tan ampliamente hoy como antes, las casas Saltbox siguen siendo una parte importante del patrimonio arquitectónico de Nueva Inglaterra y otras antiguas áreas coloniales. Cuentan una historia de diligencia humana, simplicidad y adaptabilidad durante los primeros días de construcción de una nación. Para muchos, ver una casa Saltbox es como regresar a un pasado más simple, donde la vida era más lenta y las personas estaban más conectadas con la naturaleza y las estaciones del año. Estilo: Queen Anne. Si amas el romance, la complejidad y un toque de fantasía de la era victoriana, entonces el estilo Queen Anne seguramente te cautivará. Surgiendo en Estados Unidos desde 1880 hasta 1910, este estilo reemplazó al Segundo Imperio de inspiración francesa y rápidamente ganó un atractivo generalizado. Era el estilo de moda, el que todos querían tener. Lo que hace especiales a las casas Queen Anne son sus fachadas artísticamente asimétricas, amplios porches grandes y elaborados trabajos decorativos en madera. A menudo verás tejas con patrones únicos y torres altas, redondas o cuadradas que crean una apariencia general dramática e impresionante. Estas casas parecían declarar orgullosamente: «Mírame, soy especial». A diferencia del estilo Queen Anne en Inglaterra, que tenía un carácter más rígido y formal, la versión estadounidense era más espontánea y caprichosa, con líneas de techo diversas y detalles asombrosamente complejos. Los arquitectos estadounidenses tomaron el concepto básico y lo transformaron en algo únicamente norteamericano. El uso de múltiples colores en el exterior también es una característica icónica, convirtiendo cada casa en una obra de arte colorida y distintiva. Algunos propietarios utilizaban hasta 5 o 6 colores diferentes, creando lo que se conocía como Painted Ladies o damas pintadas. Este estilo se extendió por todo el país, influyendo no solo en mansiones lujosas y casas urbanas exclusivas, sino también en hogares más pequeños y modestos. Es uno de los 4 estilos principales de la era victoriana, pero todos comparten características comunes de riqueza, detalle y diseño asimétrico. Sin embargo, después de 1900, la complejidad del Queen Anne gradualmente dio paso a diseños más simples como el Renacimiento colonial. El cambio de siglo trajo nuevas actitudes y la gente comenzó a ver toda esa ornamentación como excesiva y difícil de mantener. No obstante, algunas de sus características prominentes, como los porches envolventes, continuaron siendo populares durante décadas. La casa más famosa en este estilo es la mansión Carson en Eureka, California, considerada una de las casas victorianas más fotografiadas del país. Visitarla es como entrar en un museo viviente de diseño victoriano. Casa Shotgun. Imagina una casa donde podrías disparar una bala a través de la puerta principal y saldría directamente por la puerta trasera sin golpear ningún obstáculo. Esa es la idea detrás del nombre Shotgun House, una casa característica estrecha y rectangular que fue popular en los estados del sur de Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta la década de 1920. Estas casas típicamente tenían solo unos 12 pies, aproximadamente 3.6 metros de ancho, con habitaciones dispuestas en línea recta sin pasillos separadores. Este diseño único ayudaba a optimizar el espacio en lotes estrechos y maximizar la ventilación natural, una gran ventaja en el clima caluroso y húmedo del sur. Cuando abrías las puertas delanteras y traseras, creabas un efecto de túnel de viento que refrescaba toda la casa. Se cree que el origen del estilo de casa Shotgun es Nueva Orleans, fuertemente influenciado por la arquitectura haitiana y de África Occidental desde principios del siglo XIX. Eran una solución de vivienda eficiente, de bajo costo de construcción y que permitía viviendas de alta densidad en áreas urbanas en desarrollo. Podías verlas fácilmente construidas muy juntas, formando largas filas ininterrumpidas de casas, reflejando la urgente demanda de vivienda de una sociedad que se urbanizaba rápidamente. En ciudades como Nueva Orleans, Houston y Louisville, barrios enteros consistían en estas casas estrechas alineadas como soldados. Desafortunadamente, muchas casas Shotgun cayeron en mal estado a mediados del siglo XX debido a proyectos de renovación urbana. Los planificadores urbanos las veían como viviendas subestándar y las demolían para dar paso a proyectos más modernos.
Sin embargo, en años recientes, la tendencia de renovación urbana y gentrificación ha traído una ola de restauración en algunas áreas, dándoles a estas casas aparentemente obsoletas la oportunidad de ser revividas y reclamar su valor histórico. Arquitectos y diseñadores han descubierto que con renovaciones creativas, estas casas pueden transformarse en espacios modernos y elegantes. Uno de los ejemplos más famosos del estilo Casa Shotgun es el lugar de nacimiento de la leyenda musical Elvis Presley en Tupelo, Mississippi, que ahora ha sido preservado como museo. Miles de fanáticos visitan cada año esta humilde casa de 2 habitaciones donde comenzó el sueño americano del rey del rock and roll. Casas Lustron. Una casa completamente ensamblada de acero, como un gigantesco juego de construcción para adultos. Esa era la idea detrás de las casas Lustron, casas prefabricadas completamente de acero, construidas a finales de la década de 1940 para abordar la severa escasez de viviendas después de la Segunda Guerra Mundial. América enfrentaba una crisis. Millones de veteranos regresaban a casa y necesitaban lugares para vivir. Diseñadas por el industrialista Carl Strandlund, el objetivo de Lustron era crear casas que fueran duraderas y requirieran significativamente menos mantenimiento que las casas tradicionales de madera. Strandlund había trabajado en la industria del acero y vio una oportunidad de aplicar técnicas de producción en masa a la construcción de viviendas. Cada casa era una maravilla de ingeniería, hecha de paneles de acero esmaltado y construida a partir de un kit que contenía más de 3.000 piezas. La compañía Lustron imaginaba producir decenas de miles de estas casas, con una visión de una solución de vivienda industrializada, eficiente y moderna. Era el sueño americano de posguerra materializado en acero brillante. El interior de las casas Lustron era igualmente único, con paredes metálicas brillantes, gabinetes y almacenamiento inteligentemente integrados, e incluso una combinación única de lavadora y lavavajillas. Una innovación asombrosa en ese momento que anticipaba los electrodomésticos multifuncionales modernos. Fueron diseñadas para ser fáciles de limpiar y mantener, adecuadas para un estilo de vida moderno y ocupado. Las paredes de acero podían limpiarse con un paño húmedo, nunca necesitaban pintura y eran prácticamente indestructibles. A pesar de poseer muchas ventajas sobresalientes y una visión ambiciosa, la compañía Lustron enfrentó numerosos problemas financieros e intervención gubernamental, llevando a su quiebra en 1950. Los costos de producción resultaron ser más altos de lo esperado, y los bancos dudaban en financiar préstamos hipotecarios para casas que consideraban experimentales. Aunque el periodo de producción fue corto, se construyeron más de 2.000 casas Lustron. Algunas casas Lustron incluso fueron exportadas a Venezuela para servir a trabajadores petroleros. Entre los estilos de casas que acabamos de mencionar, ¿cuál te hace sentir más nostalgia por el pasado? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Casas brutalistas. Cuando se trata de arquitectura, algunos estilos te hacen sentir acogedor, mientras que otros te hacen maravillarte con su sofisticación. Y luego está el brutalismo, un estilo audaz y fuerte que surgió en la década de 1950 y alcanzó su pico de popularidad durante los años 60 y 70. Era arquitectura que no pedía disculpas por su apariencia cruda y honesta. Curiosamente, el nombre brutalismo proviene del término francés béton brut, que significa concreto crudo, no de la palabra brutal. Aunque muchos han argumentado que la asociación con brutalidad no es del todo inapropiada dada la apariencia imponente de estas estructuras. Lo primero que notarás en una casa brutalista es la prominencia del concreto crudo, completamente sin disfrazar u ornamentar. Formas geométricas afiladas y sólidas crean una apariencia inconfundible, enfatizando el minimalismo y un rechazo completo de todos los elementos decorativos superfluos. Para los amantes del diseño moderno y minimalista, el brutalismo es un sueño hecho realidad. A menudo se consideran esculturas más que espacios acogedores, con materiales naturales y bordes afilados, creando un contraste claro con los estilos tradicionales.
Las casas brutalistas pueden parecer fortalezas de concreto, pero aquellos que las habitan a menudo hablan de espacios interiores sorprendentemente cálidos e íntimos. Este estilo fue inspirado por arquitectos modernos como Le Corbusier, quien enfatizaba la función sobre la forma. Le Corbusier creía que la arquitectura debería ser honesta sobre sus materiales y construcción, sin pretensiones ni falsas decoraciones. Inicialmente, muchas estructuras brutalistas fueron construidas como viviendas sociales o edificios universitarios, particularmente populares en países socialistas donde el concreto simbolizaba igualdad y fuerza industrial. En la Unión Soviética, Europa del Este y partes de América Latina, el brutalismo se convirtió en el estilo arquitectónico dominante para proyectos públicos. Sin embargo, para finales de la década de 1970, este estilo comenzó a declinar ya que muchos lo asociaban con deterioro urbano y diseños fríos y poco acogedores. Los edificios brutalistas envejecieron mal en muchos casos, con manchas de agua, concreto agrietado y grafitis que contribuyeron a su mala reputación. No obstante, algunas estructuras brutalistas han superado los prejuicios iniciales y han logrado un significado cultural significativo, ahora protegidas como monumentos históricos. El movimiento de preservación brutalista ha ganado fuerza en años recientes, con arquitectos y entusiastas argumentando que estas estructuras representan un capítulo importante en la historia del diseño. Estilo artesano americano. Volvamos a principios del siglo XX, un tiempo cuando la gente anhelaba autenticidad y artesanía humana meticulosa sobre la producción en masa por máquinas. Fue entonces cuando surgió el estilo artesano americano, una parte indispensable del movimiento de artes y oficios, enfatizando especialmente el diseño hecho a mano y el uso de materiales naturales. Este estilo rápidamente se volvió extremadamente popular en California, donde las pequeñas casas unifamiliares conocidas como bungalows californianos se extendieron ampliamente. Era una reacción directa contra la industrialización y la pérdida de habilidades artesanales tradicionales que caracterizaba la era de las máquinas. Inspiradas por los estilos prairie y shingle, las casas artesanales típicamente presentan techos de baja pendiente con amplios aleros, vigas de techo expuestas y vigas decorativas o soportes bajo los aleros. Estos elementos estructurales no solo eran funcionales, sino también hermosos, celebrando la honestidad en la construcción. En el interior, notarás la presencia de muchos detalles de madera, accesorios integrados como estanterías o asientos incorporados, creando un espacio acogedor y altamente funcional. Los interiores artesanales enfatizaban la calidez natural de la madera, con roble de cuarto aserrado siendo particularmente valorado por sus patrones de veta distintivos. Este movimiento fue fuertemente promovido por figuras como Gustav Stickley, quien publicó la revista The Craftsman para popularizar ampliamente este estilo. Stickley no solo promovía un estilo arquitectónico, sino también una filosofía completa de vida que valoraba la simplicidad, la integridad y la conexión con la naturaleza. Notablemente, a diferencia del movimiento inglés de artes y oficios, los diseñadores estadounidenses tuvieron éxito en hacer que las casas artesanales fueran más asequibles y accesibles para la clase media. Esto se logró mediante el uso inteligente de materiales locales y técnicas de construcción eficientes. El estilo artesano comenzó a declinar en la década de 1930 a medida que las tendencias arquitectónicas más modernas ganaron prominencia. El Art Deco, el International Style y otras influencias europeas comenzaron a capturar la imaginación del público estadounidense. Sin embargo, su legado permanece vibrante a través de estructuras emblemáticas como la Casa Gamble en Pasadena, California, construida de 1908 a 1909 por Green and Green, una obra maestra de la arquitectura artesanal estadounidense. Hoy, el estilo bungalow artesano está experimentando un resurgimiento, favorecido por muchos por su calidez, atractivo rústico y los valores sostenibles que ofrece. Estilo casa Cape Cod. Cuando se menciona casas tradicionales estadounidenses, Cape Cod es ciertamente una de las primeras imágenes que viene a la mente de muchas personas. Es un estilo rico en historia y comodidad, que recuerda a regiones costeras pacíficas donde las olas rompen suavemente en la playa. Las características más prominentes del estilo Cape Cod son su techo empinado junto con revestimiento de madera,
ventanas de múltiples paneles y pisos de madera dura. Estas casas típicamente tienen solo un piso, pero a veces también un piso y medio, creando espacio utilizable en el ático. Aunque popular en la década de 1930, el estilo Cape Cod en realidad ha existido durante mucho tiempo. Desde finales del siglo XVII, los colonos ingleses que llegaron a Nueva Inglaterra adaptaron los diseños de sus tierras natales al clima más severo del Nuevo Mundo. Inicialmente, las casas Cape Cod eran bastante pequeñas y compactas, diseñadas para conservar el calor durante los brutales inviernos de Nueva Inglaterra. Sin embargo, para aumentar el espacio, la luz y la ventilación, a menudo se agregaban ventanas abuhardilladas, transformando el ático oscuro en habitaciones habitables. El estilo Cape Cod simboliza simplicidad y practicidad mientras retiene un encanto atemporal. Reflejan un estilo de vida conectado con la naturaleza, con el mar y un espíritu frugal pero refinado. Estas casas fueron construidas para durar generaciones, no para impresionar a los vecinos. Aunque ya no es la tendencia más caliente, Cape Cod sigue siendo una opción clásica y querida para aquellos que buscan paz y nostalgia en su espacio vital. En suburbios de todo el país, las casas estilo Cape Cod continúan siendo construidas y renovadas, testimonio de su diseño atemporal. Atomic Ranch. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entró en una nueva era de optimismo, innovación y sueños del futuro. En este contexto, surgió el Atomic Ranch como un tipo de casa moderna de mediados de siglo, una variación de la clásica casa ranch, pero con diseño moderno sofisticado y planos de planta abiertos. Era arquitectura que miraba hacia adelante con confianza descarada. El arquitecto Cliff May ayudó a popularizar el estilo de casa ranch desde la década de 1930, inspirado en las casas coloniales españolas en California. Para la década de 1950, 9 de cada 10 casas nuevas en Estados Unidos eran estilo ranch, un testimonio de su popularidad abrumadora debido a su asequibilidad y practicidad. El Atomic Ranch elevó el estilo ranch a un nuevo nivel con características distintivamente marcadas por la era espacial. Verás grandes ventanas, ventanas clerestory, ventanas altas en la pared para luz y techos planos o de mariposa únicos. Estos elementos creaban una sensación de conexión con el exterior que era revolucionaria para su tiempo. Además, el Atomic Ranch es conocido por sus colores audaces y elementos de diseño futuristas, evocando la era espacial. No tenían miedo de mostrar personalidad con tonos vibrantes y formas únicas. Turquesa, amarillo mostaza, naranja quemado y rosa flamenco eran colores comunes que gritaban futuro. Las casas presentaban características como acentos de bloques de cemento decorativos, relojes Starburst, puertas de acordeón y papel tapiz con patrones atómicos. Todo reflejaba el optimismo y la fascinación con la ciencia, la tecnología espacial y el poder atómico que definía la era. Uno de los constructores más famosos de casas Atomic Ranch fue Joseph Eichler, quien ayudó a difundir este estilo por toda California, convirtiéndolo en un símbolo de vida moderna y liberal. Los desarrollos de Eichler se convirtieron en comunidades utópicas de diseño democrático, donde arquitectura de calidad estaba disponible para familias de clase media. Hoy, las casas Atomic Ranch son altamente buscadas por entusiastas del diseño de mediados de siglo, con algunas vendiendo por millones de dólares en mercados como Palm Springs y el área de la Bahía de San Francisco. Arquitectura. Tudor Revival. Cuando miras casas Tudor Revival, inmediatamente sentirás una brisa romántica antigua de la Inglaterra medieval. Popular en Estados Unidos a principios del siglo XX, especialmente desde la década de 1920 hasta 1930, este estilo cautivó a los estadounidenses adinerados, particularmente en vecindarios suburbanos. Era una declaración de estatus y gusto sofisticado. Las características identificadoras del Tudor Revival son techos empinados, entramado decorativo prominente de media madera contra paredes de colores claros y chimeneas de ladrillo imponentes. La madera oscura, el revestimiento y los ladrillos a menudo son resaltados por estuco color crema, marrón claro o paredes de piedra blanca, creando un contraste impresionante. Los techos empinados y los hastiales prominentes son elementos clave, proporcionando una apariencia majestuosa y clásica.
Muchas casas Tudor Revival también presentan ventanas con diamantes emplomados, puertas arqueadas y chimeneas masivas que dominan la fachada. Este estilo está fuertemente asociado con el encanto del viejo mundo y la artesanía exquisita, haciéndolo atractivo para aquellos que buscan una belleza histórica y lujosa para su hogar. Las casas Tudor Revival comunicaban éxito, educación y apreciación por la historia europea. Puedes encontrar fácilmente muchas casas Tudor Revival bien preservadas en suburbios de la ciudad de Nueva York, como el condado de Westchester, Englewood y Teaneck, donde se erigen como gemas arquitectónicas de una era pasada. Estos vecindarios parecen pequeños pueblos ingleses trasplantados a Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, a medida que los estilos de casas más modernos y eficientes gradualmente ganaron prominencia, la popularidad del Tudor Revival comenzó a declinar. La complejidad y el costo de construcción hicieron que estos estilos fueran cada vez menos prácticos en el mercado de posguerra. Para las décadas de 1970 y 80, los constructores estadounidenses intentaron simplificar este estilo utilizando materiales sintéticos en lugar de madera real, haciéndolas más fáciles de mantener. Sin embargo, estas versiones simplificadas carecían del encanto auténtico de las originales. ¿Alguna vez has vivido en una casa de estilo único como esta? ¿Cuál es tu recuerdo más memorable de esa casa? Nos encantaría escuchar tu historia. Estilo Dutch Colonial Revival. La característica identificadora más distintiva de este estilo es su techo gambrel único, a menudo comparado con un techo de granero, junto con amplios aleros colgantes. Es un perfil inconfundible que hace que estas casas se destaquen inmediatamente en cualquier vecindario. Este estilo está inspirado en las casas holandesas originales, construidas por colonos en los siglos XVII y XVIII, principalmente en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Los colonos holandeses trajeron sus tradiciones arquitectónicas del Viejo Mundo y las adaptaron al Nuevo Mundo. Sin embargo, hay una diferencia distinta. A diferencia de las robustas estructuras de piedra y ladrillo de las primeras casas holandesas, las casas Dutch Colonial Revival a menudo están hechas con revestimiento de madera machiembrada y presentan grandes ventanas abuhardilladas prominentes para agregar espacio y luz natural. Este diseño también típicamente incluye una fachada simétrica, una entrada principal ubicada centralmente y contraventanas decorativas que adornan su apariencia clásica y encantadora. Las casas a menudo presentaban porches con columnas blancas y jardines cuidadosamente mantenidos. Este estilo arquitectónico mantuvo su popularidad hasta la década de 1930, especialmente en el noreste de Estados Unidos, donde resuena con el patrimonio colonial de la región. Muchas fueron construidas en desarrollos suburbanos prósperos para familias de clase media alta. Una de las casas Dutch Colonial Revival más famosas está vinculada a una historia legendaria. La casa en 112 Ocean Avenue en Amityville, Nueva York, que se hizo infame debido a la leyenda de horror de Amityville. La casa, con su distintivo techo gambrel y ventanas de ojo de buey, se convirtió en una de las direcciones más reconocidas de Estados Unidos, aunque por razones trágicas. American Foursquare. A finales del siglo XIX, cuando la naturaleza elaborada y ornamentada de la arquitectura victoriana cansó a muchos, surgió un nuevo estilo como un soplo de simplicidad y practicidad: American Foursquare. Era una reacción clara contra las casas victorianas demasiado decoradas, priorizando un diseño más limpio y funcional. Las casas American Foursquare típicamente tienen 2 pisos y medio de altura, con una forma cuadrada y compacta, ayudando a maximizar el espacio interior en lotes estrechos de la ciudad. Debido a esta forma característica, también se conocen como Prairie Box, compartiendo muchas características con la arquitectura prairie pionera de Frank Lloyd Wright. A menudo las verás con un gran porche frontal, un techo a 4 aguas con una ventana abuhardillada central e interiores con gabinetes empotrados influenciados por el estilo artesanal. La combinación de espacio abierto, luz natural y detalles interiores inteligentes los hizo una opción atractiva. Los interiores típicamente presentaban 4 habitaciones cuadradas por piso, un diseño simple pero flexible que permitía a las familias adaptar los espacios a sus necesidades cambiantes. El diseño de planta abierta en el primer piso era revolucionario para su tiempo. Un aspecto único que contribuyó a la popularidad del American Foursquare fue que muchas de estas casas se vendieron como casas por correo, con compañías como Sears y Aladdin
proporcionando materiales precortados para un montaje fácil. Esto redujo significativamente los costos de construcción y el tiempo de edificación. Imagina recibir tu casa en cajas por ferrocarril, con cada pieza numerada y un manual de instrucciones detallado. Era como armar muebles de IKEA, pero a escala de casa completa. Miles de familias estadounidenses construyeron sus hogares de esta manera. Este estilo fue particularmente popular en vecindarios urbanos del Medio Oeste y suburbios de tranvía, donde la demanda de vivienda eficiente y asequible era alta. En ciudades como Chicago, Milwaukee, Kansas City y Minneapolis, barrios enteros de American Foursquares surgieron en cuestión de años. El American Foursquare no era solo un estilo de casa, también era un símbolo de practicidad y eficiencia en diseño, adecuado para el ritmo dinámico de una América en desarrollo. Representaba los valores de la clase trabajadora ascendente: honestidad, funcionalidad y aspiración sin pretensión. Al entrar en una casa neoclásica, inmediatamente sentirás una sensación de grandeza y magnificencia, como si hubieras caminado hacia un antiguo templo griego o romano. Este estilo es típicamente de gran escala, fuertemente reminiscente de la arquitectura tradicional griega y romana. Era arquitectura que declaraba importancia y permanencia. La característica más prominente de estas casas son las columnas grandes y masivas, a menudo enmarcando la entrada principal o incluso corriendo a lo largo de toda la fachada de la casa. Estas columnas no son solo decorativas, sino que también crean una apariencia majestuosa y formal. Columnas dóricas, jónicas o corintias prestaban diferentes niveles de ornamentación y simbolismo. Las casas neoclásicas a menudo presentan diseños perfectamente simétricos y se enfocan en formas geométricas para crear una apariencia equilibrada y armoniosa. Este equilibrio se expresa a través de la disposición de ventanas, puertas y otros detalles arquitectónicos. La simetría no era solo estética, sino que reflejaba ideales filosóficos de orden y razón. Además, detalles como arcos, ventanas y puertas están todos elaborada y meticulosamente decorados, mostrando sofisticación en el arte escultórico y de construcción. Cada línea, cada patrón está cuidadosamente elaborado, contribuyendo a un conjunto arquitectónico impresionante y lujoso. Frontones triangulares, balaustradas elaboradas, molduras denticuladas y frisos decorativos son elementos comunes. Muchas casas neoclásicas también presentan cúpulas centrales o pórticos dramáticos que dominan la fachada. Este estilo fue particularmente popular entre la élite estadounidense desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX, reflejando la admiración de la joven nación por las democracias clásicas de Grecia y Roma. Edificios gubernamentales, mansiones sureñas y propiedades de plantación frecuentemente adoptaban este estilo grandioso. Aunque ya no se construye tan comúnmente como antes, el estilo neoclásico permanece como un testimonio del respeto por los valores clásicos, la atemporalidad de la belleza y la proporción áurea en la arquitectura. Estas casas representan una aspiración hacia ideales eternos de civilización y refinamiento. Estilo Casa Country French. Únete a nosotros en un viaje a la campiña francesa, donde encantadoras casas pequeñas, rústicas pero cautivadoras, han encantado innumerables corazones. El estilo Country French en Estados Unidos tiene una historia que se remonta al siglo XVIII, llevando el encanto pacífico y simple de la Francia rural. Estas casas usualmente tienen un piso con muchas ventanas estrechas y contraventanas dobles, creando una apariencia ordenada y elegante. Características indispensables incluyen techos empinados, que pueden ser a 4 aguas o a 2 aguas laterales, junto con paredes de estuco y entramado de madera semiexpuesto. Estos detalles evocan una sensación clásica y rústica, como si la casa hubiera estado allí durante siglos. El estilo fue influenciado por la arquitectura de las provincias francesas, particularmente Normandía y Bretaña, donde casas de campo y pequeños châteaux salpicaban el paisaje. Los colonos franceses en Luisiana y otras áreas trajeron estas tradiciones arquitectónicas, adaptándolas al clima estadounidense. Las fachadas de las casas Country French son verdaderamente llamativas, a menudo adornadas con entradas impresionantes y diseños paisajísticos. Un camino sinuoso, camas de flores vibrantes o árboles verdes exuberantes contribuyen a un espacio vital lleno de poesía y armonía con la naturaleza. Interiores típicamente presentan vigas de madera expuestas, pisos de baldosas de terracota, chimeneas de piedra y colores tierra cálidos. La estética es cómoda pero elegante, invitando pero refinada.
Es un estilo que celebra la vida rural sin sacrificar la sofisticación. Muchas casas Country French también incorporan torres cilíndricas, techos de pizarra, aleros pronunciados y detalles en hierro forjado que agregan carácter y encanto europeo auténtico. Jardines formales con setos recortados, fuentes y patios de grava completan la ilusión de estar en Provenza. Aunque ya no es una tendencia dominante en la arquitectura moderna, las casas Country French siempre tienen un atractivo especial para aquellos que buscan paz, romance y un toque de nostalgia por cuentos de hadas europeos. Evocan una vida más lenta, más contemplativa, donde las comidas duran horas y la conversación es un arte. Estilo casa victoriana. Cuando se habla de casas antiguas, muchos piensan inmediatamente en espléndidas, detalladas y románticas casas victorianas. La era victoriana duró desde 1837 hasta 1901, y durante este periodo surgieron muchos estilos de casas diferentes, pero todos compartían un espíritu común de riqueza y complejidad. Las casas victorianas a menudo presentan techos empinados, hastiales prominentes orientados hacia el frente, tejas con patrones únicos y ventanas mirador angulares que crean espacios llenos de luz. Estos elementos arquitectónicos no eran solo funcionales, sino también declaraciones de estatus y gusto. A menudo verás una fachada asimétrica con un porche frontal que se envuelve alrededor de toda o parte de la casa, invitando a tardes perezosas al aire libre. Estos porches eran espacios sociales críticos en la era pre-aire acondicionado, donde las familias se reunían para escapar del calor interior. En el interior de una casa victoriana es un mundo privado de romance, caracterizado por riqueza y detalle, desde patrones textiles hasta colores y texturas. Cada rincón está meticulosamente cuidado, creando un espacio vital lujoso y distintivo. Techos altos, molduras elaboradas, escaleras dramáticas con balaustradas torneadas, puertas de bolsillo, ventanas de vidrio emplomado y papel tapiz ornamentado eran características estándar. Las habitaciones estaban diseñadas para propósitos específicos: salones formales, comedores, bibliotecas y salones de estar familiares. La paleta de colores victoriana era típicamente rica y dramática, con combinaciones de 3 o más colores exteriores siendo comunes. Burdeos profundo, verde bosque, azul marino y dorado eran populares, a menudo acentuados con detalles en oro o crema. Hoy, los diseños de casas victorianas contemporáneas aún retienen características tradicionales, pero se han combinado con telas y colores modernos, creando una mezcla armoniosa de clásico y moderno. Muchas casas victorianas han sido renovadas con cocinas modernas, baños actualizados y sistemas hatchback, preservando el encanto exterior mientras mejoran la funcionalidad interior. Si pudieras traer de vuelta un estilo de casa antiguo y convertirlo en tu hogar de ensueño, ¿qué estilo elegirías y por qué? Nos encantaría escuchar tu historia e ideas. ¿Te imaginas viviendo en una mansión Queen Anne con su capricho colorido? ¿O preferirías la simplicidad honesta de un bungalow artesano? Estilo casa mediterránea. Cierra los ojos e imagina estar parado en un jardín soleado en la región mediterránea, donde casas rústicas pero encantadoras brillan bajo el sol. Esa es la sensación que evoca el estilo de casa mediterránea, a menudo presentando techos de tejas rojas de baja pendiente, arcos elegantes, herrería decorativa y exteriores de estuco o adobe. El plano de planta típico en forma de U de estas casas usualmente enfrenta un patio central donde podría haber una fuente, convirtiendo el jardín en una extensión del espacio vital. Las habitaciones de la casa a menudo se abren al patio, facilitando la ventilación cruzada y la circulación de aire fresco por toda la casa. Un diseño ideal para climas cálidos. Este estilo está inspirado en la arquitectura de la España costera e Italia, particularmente las regiones de Andalucía, Toscana y la costa amalfitana. Los exploradores y colonizadores españoles trajeron estas influencias arquitectónicas a California, Florida y el suroeste estadounidense, donde el clima era similar al Mediterráneo. Las casas coloniales españolas, una forma de este estilo, tienen menos ventanas, y las ventanas a menudo son bastante pequeñas con una estructura asimétrica. No son tan lujosas como algunas otras casas mediterráneas, pero aún retienen los arcos característicos y detalles en hierro forjado.
Características adicionales incluyen balcones con barandillas de hierro forjado decorativo, puertas de madera maciza, pesadas con clavos decorativos, ventanas arqueadas con persianas de madera y techos de tejas de terracota, en tonos que van desde terracota naranja hasta marrón rojizo profundo. Los patios interiores a menudo presentan fuentes de azulejos, pisos de baldosas de terracota, plantas en macetas exuberantes y áreas de descanso sombreadas que proporcionan alivio refrescante del calor. Estos espacios exteriores son tan importantes como las habitaciones interiores, reflejando la importancia mediterránea de la vida al aire libre. Aunque el estilo mediterráneo generalmente es el estilo de casa más caro de construir debido a la necesidad de ventanas personalizadas, múltiples capas de aislamiento y costosos techos de tejas, todavía ofrece belleza atemporal y una sensación relajada y lujosa. El estilo mediterráneo no es meramente arquitectura, es un estilo de vida donde la belleza natural se fusiona con la comodidad, invitándote a disfrutar cada momento bajo el sol y la brisa marina. Las casas de este estilo cuentan una historia de cultura, clima y el deseo de vivir plenamente en medio de la naturaleza soleada y ventosa. En regiones como el sur de California, Florida y Arizona, el estilo mediterráneo ha experimentado múltiples resurgimientos, adaptándose a las preferencias contemporáneas mientras mantiene sus características esenciales. Las casas mediterráneas modernas a menudo incorporan tecnología energéticamente eficiente, planos de planta abiertos y comodidades de lujo mientras preservan el romance arquitectónico del estilo. Reflexión final. Esperamos que este video te haya traído momentos nostálgicos significativos, ayudándote a mirar atrás y apreciar los valores arquitectónicos que han dado forma a las comunidades y ciudades que vemos hoy. Cada uno de estos estilos representa no solo una manera de construir, sino también una manera de vivir, un conjunto de valores y una visión del mundo. La arquitectura residencial estadounidense es un tapiz rico tejido de hilos de muchas culturas, períodos y filosofías. Desde la practicidad de las casas saltbox coloniales hasta la exuberancia de las mansiones victorianas, desde la eficiencia industrial de las casas Lustron hasta el romance del Mediterranean Revival, cada estilo cuenta parte de la historia estadounidense. ¿Recuerdas algún otro estilo de casa que fue una vez muy popular pero ya no aparece mucho? Quizás las casas A-frame de mediados de siglo, los split levels de los suburbios, o las casas de vidrio modernistas que una vez simbolizaban el futuro. Comparte tus recuerdos y pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué hacía especial a la casa de tu infancia? ¿Era la forma en que la luz del sol entraba por las ventanas al atardecer? ¿El sonido de tus pasos en el porche de madera? ¿El olor de las flores que crecían junto a la puerta principal? La arquitectura es más que ladrillos y mortero, madera y clavos. Es memoria, identidad y conexión con nuestro pasado. Es la escenografía de nuestras vidas, el telón de fondo contra el cual se desarrollan nuestras historias personales. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas historias interesantes sobre el pasado. Juntos continuaremos explorando los estilos, las tendencias y las innovaciones arquitectónicas que una vez definieron el paisaje estadounidense, pero que ahora existen principalmente en fotografías, recuerdos y en los corazones de aquellos que los amaron. Hasta la próxima vez, sigue apreciando la belleza de lo que fue y quizás, solo quizás, encontrarás inspiración para crear algo igualmente significativo para las generaciones futuras.